Tengo tanta rabia que yo dije, lo tuve enfrente y no sabía lo que le había hecho a mi niña y todavía hipócritamente hace eso la justicia, que se haga justicia, porque la muerte sería un regalo, señorita, sería un regalo darle la muerte a él, que pague, que se haga justicia con mi niña. Los detalles del caso los tenemos aquí en Memento Mori Oficial. Wendy Anaí Flores Moreno, de 15 años de edad, era originaria del municipio de San Francisco de los Romo, en Aguascalientes. Vivía con su abuela María del Carmen Moreno, cuyo domicilio se ubica sobre la calle Villa del Carbón, en el fraccionamiento Villa de Aguascalientes. En dicho fraccionamiento, a unos metros de la casa de su abuela, se localiza un parque que Wendy solía frecuentar, y fue precisamente en ese lugar donde conoció a Brandon N., también conocido como Jonathan en sus redes sociales. Brandon es un joven originario del Estado de México que tiene apenas 8 meses de haber llegado a vivir a Aguascalientes con sus hermanos y su madre. Vivía en una casa del mismo fraccionamiento de la abuela de Wendy, solo que en la calle Villa Corona, a unas cuantas cuadras lejos de ella. Él vivía solo con sus hermanos, pues su madre vivía a 3 casas cerca de ellos. Al poco tiempo de conocer a Wendy, el joven de 26 años de edad comenzó a cortejarla persistentemente hasta que ella accedió. La familia de Wendy estaba algo preocupada, ya que además de ser 11 años mayor que ella, se presume que es adicto a sustancias ilícitas, y de acuerdo a los familiares de la chica, era muy probable que él la estuviera induciendo a dichos vicios. Pero como la adolescente, además de ser cariñosa, también tenía un lado rebelde, su familia optó por aceptar su relación. Al poco tiempo, Wendy se mudó a la casa que Brandon compartía con sus hermanos y la pareja comenzó a vivir junta. Aquello le resultaba cómodo a la joven, pues solo tenía que caminar unas cuantas cuadras para visitar a su abuela o unos cuantos pasos para ver a su hermana, cuya casa se localiza a unos metros de la que compartía con Brandon. Sin embargo, luego de 5 meses de convivencia, la relación de la pareja ya no estaba funcionando. Según el testimonio de la señora María del Carmen Moreno, la última vez que vio a su nieta fue la noche del lunes 26 de abril. Ese día, Wendy había llegado como siempre a visitarla y se estuvo enviando mensajes con Brandon. La señora Moreno dice que la relación que mantenían era tóxica, que él la celaba mucho y le preguntaba constantemente dónde estaba y con quién. De hecho, ese día, Wendy le envió al joven una foto de uno de sus sobrinos para que viera que efectivamente estaba en casa de su abuela. A pesar de ello, el joven le dijo lo siguiente: pues si estás con alguien y lo vas a hacer, pues nada más comunícamelo. A lo que ella respondió: va. Y fue en ese momento que comenzaron a pelear. La adolescente le expresó a su abuela que no deseaba regresar a la casa que compartía con Brandon, pues lo había descubierto fumando cristal, lo cual provocaba que él se comportara como si fuera otra persona. Sin embargo, ese lunes, Wendy terminó regresando a casa de su novio y nunca más se le volvió a ver. El martes en la noche, cuando la señora María Moreno regresó de trabajar, se encontró a uno de los hermanos de Brandon, al cual le preguntó por su nieta. Este le contestó que ella y su hermano habían tenido una pelea fuerte y que ella se había salido de la casa desde las 2 de la mañana, cosa que la señora Moreno le extrañó, ya que si Wendy se había salido a esa hora, lo lógico era que se refugiara en casa de su hermana o en la suya. Sin embargo, ninguno de sus familiares o amigos sabía nada de la chica. La abuela de Wendy aún tenía la esperanza de que ésta hubiera optado por ir a casa de su madre, por lo que el miércoles se fue a trabajar sin preocuparse tanto. Para el día jueves 29 de abril, la señora Moreno no había recibido los usuales mensajes que su nieta le enviaba todos los días, y tampoco había subido foto alguna a sus redes sociales. También se le hizo raro que Brandon no le preguntara por ella, ni le pidiera que le diga que regresara a la casa, cosa que él hacía cuando se peleaban. Después de buscar a la chica entre sus amigos y vecinos, finalmente pudo localizar a su hija, la madre de Wendy, y le preguntó si estaba con ella, a lo que ésta respondió que no. Fue en ese momento que las dos mujeres decidieron ir a la policía judicial para denunciar la desaparición del adolescente. Pero es aquí cuando comenzaron las irregularidades, pues la policía, en vez de activar inmediatamente la alerta Amber, como corresponde en el caso de todo desaparecido cuya edad está por debajo de los 18 años, le dijeron a la familia que primero tenían que llamar a Locatel, luego al C4, que son los números de emergencia, y finalmente
ir al área de periciales para ver si tenían el cuerpo de la chica. Únicamente cuando terminaron de hacer todo esto, fue que les permitieron regresar y poner la denuncia correspondiente. Esa noche la policía ministerial allanó la vivienda de Brandon, pues era el principal sospechoso dado que fue la última persona que la vio con vida. Supuestamente registraron toda la casa y la azotea, pero nunca se les ocurrió revisar debajo de la cama del joven, lugar donde él mismo confesaría después ocultaba el cuerpo de su novia. Al no encontrar nada, los policías optaron por retirarse del lugar, pero cuando iban saliendo, notaron que en la esquina donde se ubica un mini súper, el cual está al lado de la casa de Brandon, y que era el lugar donde él trabajaba, están localizadas unas cámaras de seguridad. Los ministeriales solicitaron el acceso a las grabaciones de dichas cámaras, lo cual les tomó todo un día. Mientras tanto, la abuela de Wendy fue a hablar con Brandon y a preguntarle si no sabía de algún amigo suyo o de ella con el que la chica se podría haber refugiado, a lo que él le decía que no, y se mostraba afligido y cabizbajo. También le preguntó si era él quien había accedido a las redes sociales de Wendy, ya que amigos y familiares se habían dado cuenta que su Facebook estaba activo y que habían posteado frases diciendo que la extrañaba, que la amaba y que deseaba poder encontrarla. Ante esto el joven respondió que sí, que lo había hecho porque tenía el celular de Wendy y quería ver si alguien sabía algo de ella, pero que pensaba devolver el celular después de que terminara de borrar las cosas que no servían. A esto se sumó el hecho de que la madre de Brandon, en cuanto supo de lo que era sospechoso su hijo, comenzó a sacar muebles de su casa con la intención de mudarse, por lo que doña Moreno rápidamente le dio aviso a la policía y estos fueron a casa de la madre del sospechoso e impidieron que se mudara. Finalmente los investigadores encontraron en las grabaciones un video que mostraba a Wendy salir de la casa en la que cohabitaba con Brandon, pero este la alcanzó y la sujetó del cuello, tras lo cual lo obligó a meterse de nuevo al domicilio y no se le vio salir más del lugar. Con estas pruebas, la policía regresó a la casa de Brandon, pues estaban seguros de que la jovencita debía estar ahí. Esta vez revisaron de manera tan minuciosa que usaron perros de rastreo. Es entonces que le toman importancia a una casa grande para perros que tenían en su patio delantero, pues debajo de esta había tierra removida. Comienzan a escarbar y al llegar al 1,5 metros descubren una bolsa negra que en su interior contenía unas sábanas. Dichas sábanas envolvían un cuerpo amordazado y atado de pies y manos. El cuerpo hallado el 2 de mayo del presente pertenecía a Wendy Anaí Flores Moreno. La tarde del martes 4 de mayo, la fiscalía dio a conocer el hallazgo, así como los detalles de las heridas encontradas en el cadáver. Este tenía 9 heridas que habían sido hechas por un artefacto punzocortante. 3 de estas se localizaron en el cuello, brazo y antebrazo, por lo que se presume que fueron defensivas. Otras de las heridas se localizaban en la parte derecha de la caja torácica, las cuales le habían perforado el pulmón derecho, pero la herida fatal fue la que recibió del lado izquierdo, ya que ésta le perforó el corazón y le causó un shock hipovolémico que la llevó a la muerte. Inmediatamente después del hallazgo, Brandon fue detenido al igual que sus hermanos, pues presuntamente estos últimos le ayudaron a cavar el hoyo para que enterrara el cadáver, y aún están tratando de determinar si también fueron partícipes en quitarle la vida a la jovencita. En el interrogatorio, el acusado confesó que después de ultimarla, le llamó a un amigo para que le ayudara a conseguir un pozolero. En el lenguaje delictivo, el pozolero es una persona que se dedica a disolver cadáveres con ácido y otras sustancias. El amigo le dijo a Brandon que sí se lo podía conseguir, pero que tardaría unos días en llegar, ya que el pozolero se encontraba en Estado de México. Ante esto, en un primer momento el joven escondió el cuerpo debajo de su cama, pues fue cuando llegó la policía por primera vez a registrar el lugar. Pero después de aquel primer cateo, el acusado decidió escarbar en su patio delantero y colocar el cuerpo debajo de la casa de los perros. Aunque Brandon ya se encuentra detenido, la familia de Wendy busca que se haga justicia, pues al parecer ya han soltado a uno de sus hermanos. Ignoran si es debido a que el acusado se echó toda la culpa o porque dicho hermano tiene apenas 16 años y lo están perdonando debido a su edad. En cuanto se destapó este caso, los colectivos en pro de la mujer de Aguascalientes externaron su posición y exigieron a las autoridades la debida y ardua investigación en honor y respeto por la vida de Wendy y de sus familiares. Pidieron también que no se convierta en una carpeta más acumulada en los archivos judiciales
y que se castiga al culpable con todo el peso de la ley. Las redes sociales rápidamente se inundaron de diversas opiniones y no faltaron los que, como siempre, suelen juzgar primero a la víctima o a los padres de esta, cuando en realidad lo que deberían preguntar es en dónde estaban los padres de Brandon para educarlo con valores, pues al final de cuentas, ya sea que la víctima tuviera 15 o 100 años, los actos que no tienen justificación son y serán siempre los del asesino. Lo que es un hecho es que las relaciones de pareja pueden volverse demasiado peligrosas cuando traspasan la barrera de lo tóxico, y no hay nadie que pueda aconsejarles a dejar atrás los maltratos y chantajes emocionales. Tal es el caso de los videos que te dejamos a continuación. Te invitamos a conocerlos dando clic en cualquiera de ellos. Esto fue Memento Mori. Memento Mori. Oficial. Y si seguimos vivos, Nos vemos en la próxima.